Me voy a presentar. Soy Lucas Saucedo, entrenador nacional de esgrima. En estos tiempos de coronavirus y pandemia, donde nos quedamos en casa, se me ocurrió, ya que no podemos trabajar como hacemos siempre, generar unas charlas con esgrimistas que dominaron una época, que fueron referentes en la esgrima argentina. En este caso, vamos a charlar con Sandra Giancola. Sandra Giancola vive en Francia, está radicada en Francia. Para datos, compitió en 2 Juegos Olímpicos, en Los Ángeles 84 y Barcelona 92. Tiene algo así como 5 medallas panamericanas, 9 medallas de oro sudamericanas y 18 títulos nacionales. Fue una referente importantísima en la esgrima argentina, hacía florete y hacía espada. Y creo que podría hacer sable hoy en día tranquilamente. Hola Sandra, ¿cómo estás? Buen día para mí, buenas tardes para vos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bárbaro. Te agradezco muchísimo. Es un momento muy, muy, muy lindo de poder compartir con vos y de poder estar en contacto con la juventud hoy de la esgrima argentina. Bueno, buenísimo. La idea es más o menos que charlar con ustedes. Va a haber otras charlas también. Me parece que vos fuiste una referente enorme de la esgrima argentina. Yo era un poquitito más chico que vos, unos años nada más. un poquitito más. Pero te veía como diciendo, wow, lo que tira esta chica, impresionante. Bueno, que tirabas con europeas y les ganabas, ibas a un panamericano y era sinónimo de medalla. Así que quería hacerte algunas preguntas para que los chicos de hoy que por ahí no te tienen muy en la mente te conozcan un poco más. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Bueno, Dale. Vamos a empezar con el cuestionario. Lo primero que... Yo soy familia de esgrimistas, entonces para mí era natural hacer esgrima. Pero, ¿qué te atrajo de la esgrima? En realidad, cuando yo, antes de elegir de hacer esgrima, estábamos en un club que se llamaba, que sigue estando, creo, el Club Obras Sanitarias de la Nación, y éramos muy chicas. Yo tenía 6, 7 años y mi hermana unos 3 años más, y hacíamos natación en la época. Ajá. Y me acuerdo que estábamos en el equipo de los pequeños pececitos, y estábamos en el vestuario, y en esa época era la época del zorro, donde todos los chicos jugábamos con un palito y hacíamos esgrima, pero ni sabíamos qué era, solamente seguíamos la historia de una serie de televisión de hace muchísimos años. Y estábamos en el vestuario, y me acuerdo que había una señora toda vestida con la ropa de blanco, con la careta, tenía un florete, y las dos nos quedamos mirando a esa chica, y mamá es como que algo captó, y dijo, bueno, debe haber, le pregunta, y dice, hay un campeonato que se hace en el 4º piso, vengan a ver, etc. Y bueno, cuando fuimos a ver, yo me acuerdo, me metí entre las piernas de las personas, me senté en el piso y me puse a mirar lo que estaban haciendo, y quedé fascinada. Mira, ¿qué edad tenías? Fascinada. Y tenía 6, 7 años, creo. 6, 7 años. Ahí estaba tu maestro de toda la vida, Pampín. No, Pampín no, todavía no estaba. No. Había un entrenador que se llamaba Guzmán, que tomaba a los chicos chiquitos. Entonces él se acercó a nosotras y dijo, es que no quieren hacer esgrima, qué sé yo. Bueno, yo era extremadamente tímida, no te decía ni sí ni no, ni te miraba, nada. Y dijo, vení, vamos a hacer esgrima, y qué sé yo. Entonces, bueno, empezamos a probar, y me encantó. Pero bueno, en ese momento yo no tenía mucha fuerza. El florete era un florete de un adulto, no teníamos los floretes para chicos en esa época. Entonces, cuando yo me sentaba en guardia, de los 2 segundos me iba hacia adelante, me caía hacia adelante. Y entonces, bueno, empezamos a entrenar con él. Y después pasó que, bueno, como la diferencia física era muy grande, yo a la época todavía no había crecido mucho y no tenía fuerza, de a poquito me fueron dejando un poquito de lado, como diciendo, bueno, tomamos a la gente de más edad, más fuerte, claro. Estaba mi hermana y otras personas más. Y entonces yo lloraba, me acuerdo que lloraba, y yo le decía a mi mamá, le decía, no, voy a volver a la natación, la esgrima no es para mí. Y mi mamá dijo, no puede ser, hay que buscar una solución. Entonces, un día estaba Pampín dándole clase a su hija. En ese momento no era entrenador, le enseñaba a su hija, y era un dulce con la nena, le explicaba y todo. Entonces mamá dijo, bueno, antes que ella deje de hacer esgrima, le voy a preguntar a este señor si podría darle clase.
Y fue así como empezamos. Entonces empezó y me acuerdo, tenía 7, 8 años creo, y me acuerdo que Pampín vino, yo ni hablaba, solo lo miraba como diciendo, ¿quién sos? Si me vas a enseñar algo, no sabía nada. Él me abrazó, me agarró del brazo y me dijo, yo te voy a proteger y vamos a estar muchos años juntos. Fue eso lo que dijo. Mirá, wow. Impresionante. Y entonces empecé a tomar clases con él y después, como la gente miraba que yo estaba contenta, etcétera, y que Pampín también aprendía, porque él no era un entrenador, él en esa época hacía la esgrima artística en el teatro. Entonces recitaba poemas y nos hacía reír y qué sé yo, y después empezó mi hermana, después apareció Sergio Turiace, los Prícolo, y así fuimos creciendo. Y bueno, como Pampín no era entrenador, le dijeron que él no tenía derecho a tomar los alumnos del club porque no era un entrenador titular del club, que tenía que irse. Entonces cuando Pampín se va, todos nos fuimos con él. Como suele pasar que los alumnos siguen a los maestros. Exacto. En general. Así que bueno, nos fuimos, pero no sabíamos dónde ir. Y ahora, ¿dónde conseguimos? En el club Boca Junior. Boca Junior, donde él es fanático. Donde él es fanático, socio vitalicio, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, cuando llegamos no había nada. Nos dijeron, bueno, les vamos a dar un terreno, ustedes van a crear su propia sala, se arreglan con lo que le damos. Entonces era mi mamá que lo ayudaba a Pampín y todos nosotros. Entonces fuimos y nos habían dado un lugar justo abajo de las gradas de la Popular. Sí, claro. Y yo te puedo asegurar, era un lugar espantoso, había ratas, estaba todo sucio, horrible. Bueno, y de a poquito empezamos todos ayudamos, todos limpiamos todo esto y fuimos creando la sala y después se hizo un gran grupo. Después entraron los Prícolos, Carmaderna, etcétera. Bueno, se hizo todo un lindo grupo y fue de ahí que, bueno, ahí empezamos. Y ahí ya empezamos más con la competición. Y ahí cuando vos empezás a hacer esgrima, empezás a competir, ¿qué recordás de lo que vos determinarías como tu primer gran triunfo? El que vos decís, soy buena, sentís que sos buena. Es que tenés uno. Sí, o sea... Tenés uno que te haya cambiado la cabeza y decir, no, soy buena. Mira, yo en realidad creo que nunca me cuestioné si era buena o no buena. Ajá. Creo que nunca me cuestioné. Lo que sí es que yo me planteaba objetivos. Y me decía, tengo que llegar a este objetivo. Yo era chiquitita y yo decía, tengo que tirar con los grandes. Yo quería tirar con los grandes. No entendía tirar con los chiquititos. Yo quería tirar con los grandes. Y fue así que Pampín me inscribió con la autorización para poder tirar con los grandes. Me acuerdo que era chiquita, tenía 12, 13 años y tiré un campeonato de... había menos 20, había menos 15. Tenía 11 años. En menos la categoría menores de 15. Menores de 15 era, ¿no? Claro. Bueno, sí. Y me acuerdo que salí segunda. Y ahí yo dije, bueno, dale. Pero vamos, yo no sabía dónde me metía, no reflexionaba. Lo único que sentía era esa pasión de tirar. Me encantaba ir a las competiciones, era como que yo esperaba un sábado para ir a la competición. Era como una obsesión. Estaba en la escuela y dibujaba cuarto y derecho, el esgrimista con la careta, era una obsesión. No te puedo decir si me decía soy buena o no soy, porque siempre miraba a gente que era mejor que yo. Entonces yo sabía que no me sentía que yo era la mejor, sino que yo veía gente y yo me quería acercar a esa gente. Y cuando me acercaba a esa gente, buscaba a otra gente. Era como que me hacía pequeños proyectos personales y me decía, si ellos pueden, yo puedo. Pero eso fue mi primer campeonato que yo dije, bueno, dale, vamos. Ese fue el primero.
Después, bueno, después vinieron a nivel nacional. En esa época, yo me acuerdo, bueno, había un grupo muy lindo de esgrima. Estaba Oriani, estaba mi hermana, Alicia Sinigaglia, la Peruta. Bueno, había un grupo, todavía empezaban a crecer chiquititas, eran más chiquitas Lede, Januzzi, Andrea Chuchique, esa veía una camada más chica. ¿A quién admirabas? ¿A quién admirabas vos de esa época? Que vos decías, esta es mi referente o mi referente, hombre o mujer. ¿Tenías a alguien que vos decías, quiero tirar como ese, quiere parar como ese, quiero atacar como ese? Me encantaba cómo tiraba tu viejo, me encantaba la técnica de tu viejo, me encantaba la técnica de tu viejo, me encantaba. Yo lo miraba y me encantaba, y me encantaba. Y él me hablaba y a veces no lo entendía, porque me hablaba todo, con todas sus técnicas y toda su forma de ser, y yo lo miraba y yo decía, sí, no, pero lo miraba y me encantaba. Es verdad, ¿eh? Cuando te habla con todas sus técnicas y qué sé yo lo miraba y me decía, ¿pero entendiste? Sí, yo entendí, no entendía nada, pero me encantaba Vos tuviste verlo. un Panamericano extraordinario en La Habana 91. No, sí, ese fue, yo pienso que fue el momento más importante de mi vida. ¿Y cómo lo preparaste, si tuviste una preparación específica o fluyó? ¿Cómo fue lo que hiciste especial? Te cuento. A los 20 años, no, a los 22 o 23, ya no me acuerdo exactamente, yo estaba saturada de la esgrima. Ajá, los estudios, estaba saturada. Y le dije a Pampín, pasé mi límite, mi mente y mi físico no podía más. Y le dije, paro de hacer esgrima. Y me paré durante 2 años y medio, o 3. En el segundo año que me había parado, empecé otra vez, no sé, soñaba la noche con esgrima, los campeonatos, me veía entrenando, cosas extrañas. Entonces comencé, yo dije, no, ya está, dejé, no voy a volver otra vez a la historia de antes, no quiero más, mis entrenamientos eran la locura, dije no. Y empecé a entrenarme sola. Me acuerdo que habíamos ido con mis padres a Mar del Plata, pudimos estar 1 mes y medio y yo corría todas las mañanas a las 6 de la mañana, me iba desde Punta Mogotes hasta la entrada de Mar del Plata y volvía. Todos los días hacía eso. Después bajaba y subía las escaleras, corría en la playa, nadaba así durante 1 mes y medio. Cuando terminan las vacaciones, yo tenía un entrenamiento que me sentía como tenía que hacer deporte. Lo llamo a Pampín y le digo, Pampín, ¿no tenés ganas de darme una clase hoy? Pampín enloquecido. Enloquecido, me dice, te venís ahora. Enloquecido, porque siempre la unión con Pampín siempre fue muy fuerte. Y cuando empecé a tomar clase, bueno, al principio tocaba mal, me decía toca acá, yo tocaba el brazo, todo así, pero físicamente era una máquina. Entonces Pampín me dice, mira, estamos en el momento de clasificación para los Panamericanos, pero vos no tenés ningún punto. La única manera que puedas entrar, tenés que ganar todo. Mira. Y yo dije, bueno, dale, vamos. Intentemos, vamos, total, el no ya lo tengo. Entonces empezamos, campeonato nacional, fuimos al sudamericano, me acuerdo en el sudamericano, me acuerdo que Sergio me dijo, la única manera que puedas entrar es que ganes el sudamericano. Bueno, gané florete y espada, y después había otra prueba internacional que también había ganado, bueno, una historia así. Y con Pampín, te digo, nos entrenábamos. A las 4:30 de la mañana, me llamaba por teléfono para que no me duerma, 4:30 de la mañana. Me despertaba, agarraba el auto, me iba a las 5 de la mañana, Pampín me estaba esperando en el gimnasio de Obras Sanitarias. El precalentamiento, te puedo asegurar, lo hacía con los ojos cerrados. Corría automático, durmiéndome. Hacíamos un entrenamiento físico de 1 hora y media, los dos, y después me iba a la universidad, tomaba el desayuno. Me acuerdo que el señor del bar de Obras Sanitarias me preparaba siempre mi desayuno antes de irme a la facultad. Entonces me iba a la universidad, estaba en la universidad hasta las 6, 7 de la tarde, directamente de ahí volví a esgrima, entrenaba esgrima hasta las 10:30 de la noche, a las 10:30 de la noche, 11, entraba a casa, estudiaba 1 hora, 2 horas, y después me volvía a levantar. Significa que yo dormía 3 horas, 4 horas. 3, 4 horas. Así preparaste los Juegos Panamericanos de La Habana. De La Habana. ¿Y te trajiste cuántas medallas?
De La Habana, 3. 3 medallas. Fueron dos en florete y una en espada. O sea que Sí, valió la pena. Sí, aparte la emoción, no sé cómo explicarte, significa que yo, había algo que me decía que tenía que volver, había algo Claro. que me decía que tenía que volver, y fui feliz, y fui tan feliz, yo creo que fue uno de los momentos más importantes de mi vida, porque veníamos de la nada, es lo que hablábamos hace un ratito. No teníamos nada, yo no tenía un preparador físico, no teníamos psicólogo, no tenía... Cuando caía mentalmente, Pampín me miraba y me decía, ¿querés ganar o no querés ganar? Ese era mi psicólogo. Claro, Pampín cumplía con todas sus Todo. limitaciones y no limitaciones, cumplía el rol de todo, en definitiva. Con todo. Hacía venir a gente a jugar porque jugábamos al básquet, porque había que trabajar sobre la explosividad. Teníamos una cancha lindísima de básquet, jugábamos casi todos los días. Después entrenamientos de explosividad, subíamos y bajábamos escaleras. Todo con lo poquito que teníamos lo inventábamos para poder entrenar. Y fue justamente eso lo que yo te decía, que a veces cuando tenemos muy pocas cosas, esa gana interna que sale de adentro, ese fuego interno, hace que puedas superar muchas cosas que no tenés. Tal cual. Bueno, a ver, vos digas que te despertabas a las 4:30 de la mañana para irte a entrenar y después te pasabas todo el día afuera. Vos sos genetista. Sí, bióloga molecular, sí. Perfecto. O sea que no es una carrera, me imagino, fácil como para hacerla y además entrenar y dormir 4 horas por día. O sea que se puede hacer cuando vos tenés una gran motivación. Lo puede hacer cualquier atleta. La pasión. Claro, exactamente. Te digo, para que viste como dicen los viejos antes, los chicos de hoy vean que eso, porque es real, no es algo que no pueda, es algo tangente. Vos lo hiciste. Un argentino lo hizo y se trajo 3 medallas de un juego panamericano, que en ese momento, como hoy, como en todas las épocas, no es fácil traerse medallas en los Juegos Panamericanos. Es muy complicado, porque tenés rivales de fuste de todos los países, en definitiva. Y después te fuiste a competir a un Juego Olímpico, a 2, mejor dicho. Sí. ¿Cómo preparaste? ¿De la misma manera con el maestro Pampín, que preparaste los Juegos Olímpicos? Lo mismo, significa que, bueno, seguíamos con la misma línea de levantarse temprano a la mañana, hacíamos los entrenamientos físicos a la mañana y esgrima a la tarde. Por supuesto, siempre me daba cada 5 semanas me daba una semana de descanso porque el ritmo, cuando no dormís y entrenás, era difícil. Después, en un momento, creo que fue para Barcelona, sí, fue en Barcelona, me fui a entrenar a Europa. Y durante 3-4 meses estuve viajando por Europa y tirando las copas de clase B, más que nada, porque justo en el momento que yo había ido, el calendario daba más sobre las copas de clase B. Y fue excelente. Estuve entrenando también en Austria, estuve entrenando en España. Pero hay algo que te digo ahora, que me pasaron los años, que me faltó. La parte positiva fue de poder tirar, de poder estar en grandes campeonatos, de confrontarme a un montón de gente que yo no tenía la suerte de poderme confrontar, pero me faltó mi maestro. Claro. ¿Por qué te digo eso? Porque siempre Pampín me decía, no se cambia el caballo en medio de la batalla. Tal cual. Y eso es verdad, porque si bien tenía todo, me faltaba su técnica, me faltaba su manera de ser, me faltaba esa fusión. Y eso fue algo que pienso que fue un error. Mirá. Pero por otro lado tuve la suerte, la única vez en mi vida que tuve la suerte de poder realmente estar 3 meses en Europa y poder competir. Eso fue genial. Pero bueno, solita, con mi bolsa, que pesaba 60 kilos, me subía, bajaba, dormía en los trenes. A veces me pasó que una vez me había quedado sin plata, tuve que pedir prestado a cualquiera que me dé, esperando que me den los giros. Bueno, en esa época era la época de los giros, no es como ahora, más fácil. Pero bueno, fueron momentos excepcionales, pero te digo que el momento más importante de mi vida yo creo que lo viví en Cuba. Eso fue excepcional. Que quizás no se puede comparar a un campeonato del mundo, no se puede comparar a Legio, pero fue lo que yo podía hacer a nivel internacional. Era algo que de la nada podíamos llegar
a las medallas panamericanas. Y eso ¿Tenías alguna cábala, algo que vos te aferrabas o alguna rutina que vos decías, esto tengo que hacerlo, tengo que usarlo, o era nada, no creías en esas cosas? Mis armas, por ejemplo, eran sagradas. Significa que yo tenía mi armero, que era Falcón, ¿no? Era Falcón en la época de... A Falcón en Jeva, que yo cada vez que había un campeonato lo tenía que ver 3 días antes de partir. Entonces iba con todo mi stock de armas y él me dejaba, él sabía cómo me gustaban las armas y él me las dejaba de primera. Y si yo no veía que era él que había tocado mis armas, ya había una perturbación. Había una perturbación. Así que para mí el tema de las armas era sagrado. Esa era mi cábala. ¿Tuviste alguna derrota que te pegó muy fuerte? Mirá, la desilusión o el choque más grande creo que lo he tenido en los Juegos Olímpicos. Porque si bien es excepcional estar ahí, era difícil para mí aceptar que no podía ir más allá de pasar una serie o pasar un cuadro. Que el esfuerzo era demasiado fuerte, el sacrificio que hacíamos era tan fuerte y no poder ir un poco más lejos. Entonces ahí fue el único momento que yo me replanteaba si valía la pena realmente seguir, porque yo quería ir más allá, yo no quería quedarme en una serie o en un cuadro, yo quería ir más lejos, pero no podía ir más lejos. ¿Entendés? Porque llegar a una medalla olímpica, bueno, lo sabés bien, el sacrificio que ustedes están haciendo, de estar todo el tiempo afuera, de entrenarse, de viajar juntos, el hecho que vos estés viajando con tu tiradora, es lo más importante, su entrenador que se confronta a la realidad que hay en el mundo, sos vos que la creaste, sos vos que la haces crecer, eso es importante, eso es lo más importante, ¿entendés? Y confrontarse a los tiradores. Entonces, ahí es el buen camino para poder llegar. Yo creo que han tomado el buen camino. Y ese era el camino que yo buscaba y que no lo podía tener. ¿Entendés? Claro, porque las condiciones... Sí, como decías vos, yo creo que vos hoy, con el apoyo del ENAR, porque lo tuyo era muy, muy romántico, muy amateur. Sí, era el Quijote de la Mancha. Claro, dormir en estación de tren, comer un sándwich, para comer lo que tenés que comer. Exactamente. El ENAR en esta época cambió y nos hizo mucho más profesionales, nos hizo profesionales en definitiva. Creo que a ustedes les faltó, y a mí también cuando era tirador, nos faltó ese círculo protector de profesionalismo. Pero lo que hacíamos nosotros, sin desmerecer ninguna época fue mejor que la otra, pero uno siempre se plantea en charlas de café lo que hubiera sido esta tiradora o este tirador con apoyo económico. En este caso vos, en definitiva. Porque yo también me imagino, y me ha pasado, pero vos, sola, con 20 y pico de años, durmiendo en estación de tren porque no tenía para pagar un hotel. Y así todo ibas y seguías. No es que decías, vos, me vuelvo a Buenos Aires. No, era algo, era como, es lo que yo te decía, cuando tenés la pasión, no te podés frenar, vos seguís adelante y soportás cosas que, bueno, hoy, a la edad que tengo, digo, no me voy a quedar en una estación de tren a dormir, ni loca, ¿entendés? Ni loca, pero en esa época yo era capaz de todo, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque era la pasión, porque es la juventud, porque es la fuerza, porque es la gana de ser, pero te digo, para que hoy los deportistas tengan el apoyo del ENAR y que puedan viajar y todo eso, nosotros tuvimos que vivir eso. Y nosotros, de la nada, pudimos sacar una pequeña medalla que alertó a los políticos en deporte que la Argentina podía hacer otras cosas. Y gracias a nuestro esfuerzo, a lo Don Quijote, hoy los chicos tienen otra cosa, y eso es importante. Y los chicos de hoy van a abrir una puerta nueva que va a abrir la otra, y así sucesivamente. ¿Entendés? Eso es lo que pienso que es lo más importante de la historia. No importa si son las medallas, por supuesto, bárbaro, las medallas panamericanas, todo. Lo más importante es que creamos una base para que los que vienen después tengan mejores condiciones para ir más lejos. Y es así como crece el deporte, ¿entendés? Son las bases que tienen que formarse, como lo hizo tu papá
antes, como lo hicieron otros deportistas antes que tu papá, y es así que se van formando. ¿Entendés? Cuando yo tuve la suerte y la dicha y el buen momento de sacar las 3 medallas panamericanas, hacía 20 años que las mujeres no sacábamos medallas, 20 o 25 años. ¿Entendés? Es como que se rompió una estructura negativa de decir, no, la esgrima argentina no va a poder sacar medallas en los panamericanos. Sí, podemos sacar, y podremos sacar en un futuro medallas del mundo. ¿Me entendés? Sí. Hay que romper esas estructuras negativas. Y que, yo creo que bueno, la generación tuya cambió la dinámica, donde nosotros íbamos de invitados a los panamericanos y después fuimos protagonistas. Que después volvimos por las vicisitudes económicas de Argentina, volvimos a caer, y a partir de unos años Argentina en esgrima es sinónimo de podio panamericano, como pasó en Lima el año pasado, que nos trajimos 4 medallas. Y eso, la dinámica cambia. Entonces los chicos ven que Argentina, podio panamericano, y puedo traer medallas. No soy un invitado de piedra, soy protagonista. Sí. Seguro. Lo recomenzaron ustedes después de la generación de mi padre y de tantos otros, no solamente de mi padre. Sí. Esto fue buenísimo con el trabajo de ustedes, el sacrificio que hacían todos ustedes, los maestros, los padres, que bancaban una hoja, una caseta, un par de zapatillas. Una hoja, un viaje. Todo. Por eso me parecía importante, como dije al principio en la introducción, estos momentos que uno está en la casa, cómo podemos hacer para reconectar a esgrimistas de una época, para contarle a los chicos de ahora que ven que se puede, que en esa época sin nada podían ganarle a los mejores del mundo. Así que la verdad que era la primera charla que tenemos, ¿no? Y me parece buenísimo que podamos, los chicos lo puedan ver y también nosotros que no son tan chicos para recordar esos momentos, ¿no? Vos contabas lo de que con Pampín, yo también entrené con el maestro Pampín y se me pone la piel de gallina y decir, wow, las cosas que hacía uno para poder entrenar para ir a un sudamericano o un nacional era una cosa romántica, ¿no? Del amateurismo más romántico, más sano en definitiva. Así que, Sandra, te agradezco tu tiempo, sé que estás, más allá que estás confinada en tu casa por el virus, tu tiempo, tus experiencias, tus recuerdos, que lo compartas con todos nosotros. Te agradezco de corazón, porque la verdad, una charla buenísima. Me parece que es muy buena. Bárbaro. Lo único que quiero decirle a todos los chicos es que la pasión es una de las cosas más importantes que tenemos que tener. Si no hay pasión, es difícil poder soportar todos los obstáculos que se nos pasan en la vida. Siempre hay una solución, siempre hay una salida, solo hay que buscarla y hay que tener ganas de seguir avanzando. Es lo único que les digo. Y después disfrutar. Son momentos de la vida, el deporte es algo extraordinario. El día que ya no lo haces más y que los años te pasan, te decís, ese momento de mi vida fue algo excepcional. Mágico. Entonces, vívanlo, disfrútenlo, lúchenlo, y más si tienen ahora apoyo, vayan para adelante. Y si hay una derrota, la derrota es solo para aprender, no es para hundirse, es para decir, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué es lo que tengo que corregir? Ahora tengo que ir más lejos. Y es así como uno avanza, pero sobre todo tiene que haber pasión. Cuando no hay pasión, caemos en el primer obstáculo. Tal cual. Excelente. Igual. La verdad, me pone la emoción. Sandra, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos, gracias a vos. Gracias a vos. Un placer enorme, un beso muy grande a todos los argentinos. Y dale Argentina, a los Juegos Olímpicos. Ojalá Dios quiera. Chao, Sandra, gracias. Chao. Nos vemos.